El amanecer llegó a Magdala como un susurro de fuego sobre el lago. El agua temblaba con reflejos dorados y el aire olía a sal, redes húmedas y promesas rotas. Allí, donde los mercaderes gritaban y los pescadores remendaban sus miedos con hilo, vivía María, hija de nadie y de todos, conocida por muchos, comprendida por ninguno. Decían cosas de ella, que estaba poseída, que su mirada era demasiado intensa para ser limpia, que su risa escondía algo peligroso. Pero nadie hablaba de sus noches sin sueño, de las sombras que se le aferraban al pecho como bestias invisibles, ni de las voces que la desgarraban por dentro. María caminaba por Magdala con la cabeza erguida, no por orgullo, sino porque mirar al suelo dolía más. Aquella mañana, algo era distinto. Un rumor recorría el pueblo como viento antes de la tormenta. Un rabí había llegado, no uno cualquiera. Decían que hablaba con autoridad que no venía de los libros, que tocaba a los impuros sin miedo, que miraba a las personas como si pudiera ver lo que ni ellas mismas soportaban mirar. El nombre cayó en su mente como un golpe seco: Jesús de Nazaret. Las voces dentro de ella se agitaron. Algo, o alguien, parecía temerle. María tomó su manto y salió, arrastrada por una fuerza que no comprendía. Cuando por fin lo vio, de pie entre la multitud, Jesús levantó la mirada. Sus ojos se encontraron, y el mundo de María comenzó a resquebrajarse. El ruido del gentío se apagó. María no supo si fue real o si solo ocurrió dentro de ella, pero todo quedó en silencio. Los gritos, las risas, el viento, todo desapareció. Solo existían esos ojos que no juzgaban, que no huían, que no temían. Las voces dentro de ella gritaron con furia. Jesús dio un paso al frente. La multitud murmuró. Algunos retrocedieron. Todos conocían a María Magdalena. Nadie se acercaba a ella sin pagar un precio. María, dijo él. Nadie le había dicho su nombre. El sonido fue como una llave girando en una cerradura oxidada. Las sombras dentro de ella se retorcieron, salieron a la superficie en un grito que no parecía humano. María cayó de rodillas, el cuerpo arqueado, los dedos clavándose en la tierra. «Apártate de mí», gritó una voz que no era la suya. Jesús no retrocedió. «Sal de ella», ordenó, con una autoridad que no pedía permiso. El grito que siguió heló la sangre de los presentes. Las sombras se rompieron como humo al viento. María cayó al suelo, exhausta, vacía, y por primera vez en años, en paz. Jesús se inclinó y le tendió la mano. María la tomó, y al hacerlo, supo que jamás volvería a ser la misma. Cuando María abrió los ojos, el cielo parecía más amplio. Respiró profundamente, como si acabara de aprender a hacerlo. No había voces, no había miedo, solo un silencio vivo, lleno de sentido. Jesús estaba frente a ella, y su presencia no pesaba, sostenía. «¿Eres libre?», dijo. «Libre». La palabra cayó en su corazón como lluvia sobre tierra seca. Desde aquel día, María lo siguió. No desde atrás, no desde la vergüenza, sino desde la certeza. Caminó junto por aldeas y caminos polvorientos, escuchó parábolas que desafiaban imperios y vio milagros que no buscaban espectáculo, sino restauración. Vio a leprosos llorar al ser tocados. Vio a niños reír en brazos del Maestro. Vio a hombres poderosos enfurecerse al no poder controlarlo. Y vio algo más peligroso aún, el odio crecer. Los líderes murmuraban. Los romanos observaban. El nombre de Jesús comenzaba a ser demasiado grande para este mundo. Una noche, mientras el fuego se apagaba lentamente, María lo miró y preguntó: «¿Sabes que te matarán?». Jesús la miró con una tristeza serena. «Por eso he venido». Y esas palabras encendieron una profecía imposible de apagar. La traición llegó como llegan siempre las peores cosas, con un beso. María estuvo allí cuando lo arrestaron, cuando los discípulos huyeron, cuando los gritos reemplazaron a las enseñanzas. No corrió, no se escondió. El miedo regresó, pero ya no gobernaba. Lo vio sangrar, lo vio callar, lo vio cargar una cruz que parecía sostener el peso del mundo. En el Gólgota, el cielo se oscureció. María estaba al pie de la cruz. Sus manos temblaban, pero no se apartó. Jesús la miró una vez más, y en esa mirada había despedida y promesa. Cuando exhaló su último aliento, la tierra tembló, y algo dentro de María se rompió. El Maestro estaba muerto, la esperanza clavada, el futuro sellado con una piedra. Y aún así, ella permaneció. El silencio del sepulcro fue peor que los gritos. María fue la última en irse y la primera en volver. Antes del amanecer,
Cuando la ciudad dormía y el mundo parecía derrotado, caminó hacia la tumba con lágrimas secas y el corazón roto. No esperaba un milagro, solo despedirse, pero al llegar, la piedra estaba removida. El sepulcro, vacío. El terror la atravesó. Pensó que incluso la muerte le había sido robada. Cayó de rodillas y lloró, hasta que una voz, suave como el alba, habló detrás de ella. ¿Por qué lloras? María se giró, sin reconocerlo aún. «Se han llevado mi señor», dijo, «y no sé dónde lo han puesto». Entonces él pronunció una sola palabra: «María», y el universo volvió a encajar. «Rabbuni», susurró María. Jesús estaba vivo, no como un recuerdo, no como una visión nacida del dolor. Vivo. Ella cayó a sus pies, temblando, riendo y llorando al mismo tiempo. Todo lo perdido regresaba de golpe: la esperanza, el sentido, la promesa. Pero Jesús levantó la mano con suavidad. «No me retengas», dijo. «Ve y anuncia a mis hermanos lo que has visto». María Magdalena, la que había sido quebrada, fue elegida como la primera mensajera de la resurrección. Corrió, con el corazón incendiado y la voz temblorosa, anunció lo imposible. Algunos dudaron, otros se burlaron, pero la verdad ya había sido soltada en el mundo, y no había marcha atrás. Los días siguientes fueron un torbellino de encuentros y despedidas. Jesús apareció entre ellos como el alba que no puede ser detenida. Habló del reino, de la paz, del espíritu que vendría. Cada palabra parecía grabarse con fuego en el alma de María. Ella escuchaba en silencio, sabiendo que cada instante era un regalo contado. Cuando llegó el momento, lo vio ascender. No hubo llanto esta vez, solo una certeza profunda: la historia no había terminado. Mientras los discípulos regresaban a Jerusalén, María caminaba con ellos, pero algo en su interior sabía que su misión sería distinta. No todos estaban listos para escucharla. No todos aceptarían que una mujer, y precisamente ella, fuera testigo de lo eterno. Aún así, no cayó, porque quien ha visto la vida vencer a la muerte, ya no puede vivir en silencio. Llegó Pentecostés como un viento incontenible. Lenguas de fuego, voces nuevas, valor donde antes había miedo. María sintió el Espíritu recorrerla como aquel primer día en Magdala, pero ahora no expulsando sombras, sino encendiendo luz. Habló, enseñó, recordó las palabras del Maestro con una precisión nacida del amor. Muchos se convirtieron, otros endurecieron el corazón. La persecución comenzó pronto. Los mismos ojos que habían mirado con desprecio ahora miraban con odio. Los seguidores de Jesús eran cazados, dispersados, silenciados. Pero María permaneció. Cada paso que daba llevaba el eco de una tumba vacía. Viajó por caminos peligrosos, cruzó aldeas donde su nombre aún provocaba susurros. Algunos la reconocían. ¿No eres tú? Sí, respondía. Y él vive. Habló mujeres que creían no valer nada, a hombres rotos por la culpa, a niños que crecían en un mundo de espadas. No predicaba poder, predicaba transformación. A veces, en la soledad de la noche, el recuerdo del Gólgota regresaba, el sonido de los martillos, el cielo oscurecido. Pero entonces cerraba los ojos y volvía a escuchar su nombre pronunciado con amor. María, y la paz regresaba. Los años pasaron. El mundo cambió lentamente, como cambian las cosas verdaderas. Imperios seguían en pie, pero algo invisible los estaba debilitando. Una fe que no podía ser comprada ni asesinada se extendía como raíz bajo la piedra. María envejeció. Sus manos ya no corrían como antes. Su voz se volvió más suave, pero su mirada conservaba el fuego del primer encuentro. Algunos jóvenes se sentaban a su alrededor y le pedían que contara la historia otra vez. Cuéntanos cómo era su voz. Cuéntanos cómo te miró. Y ella siempre comenzaba igual. Yo estaba perdida, y él me llamó por mi nombre. En su última noche, el cielo estaba despejado. María sintió que el final se acercaba, no con miedo, sino con expectativa. Se recostó, mirando las estrellas que una vez parecieron tan lejanas. Pensó en la tumba vacía, en el jardín, en la voz. Cerró los ojos y, por un instante, volvió a ser aquella mujer rota de Magdala, y al mismo tiempo, la testigo de lo imposible. Su respiración se volvió lenta, y entonces lo vio. Jesús, no crucificado, no sangrante, glorioso, extendió la mano. Ven, dijo. Has sido fiel. María sonrió. Toda su vida había sido una respuesta a esa primera mirada. Todo había valido la pena. El dolor, la pérdida, el camino.
tomó su mano y cruzó. El mundo siguió girando. Los nombres de reyes se olvidaron. Las ciudades cayeron. Pero la historia de una mujer liberada, fiel hasta el final, sobrevivió al tiempo y al silencio impuesto. Intentaron reducirla, cambiar su historia, hacerla desaparecer. No lo lograron, porque nadie puede borrar a quien fue llamada por su nombre por el Hijo de Dios. María Magdalena no fue solo una seguidora. Fue la primera testigo de la resurrección, la portadora del anuncio más grande jamás pronunciado, la prueba viviente de que la gracia no pregunta por el pasado, y su historia aún susurra al mundo. La oscuridad no tiene la última palabra. La tumba no es el final, y nadie está demasiado lejos para ser llamado por su nombre. María Magdalena no fue recordada por lo que fue, sino por quien la llamó. El mundo la definió por su pasado. Dios la definió por su nombre. Ella fue quebrada, pero no desechada. Fue señalada, pero no abandonada. Fue liberada y luego enviada. Mientras muchos huyeron, ella permaneció. Mientras otros dudaron, ella anunció. Y cuando la vida venció a la muerte, fue una mujer restaurada la primera en dar la noticia más grande de la historia. Si alguna vez te hicieron creer que estás demasiado lejos, demasiado roto o demasiado marcado por tu pasado, recuerda esto: Jesús no huye de tu historia. Él entra en ella, y cuando te llama por tu nombre, todo cambia. La gracia no pregunta de dónde vienes, solo dónde estás dispuesto a ir. Nadie está demasiado lejos, nadie está demasiado roto, y ninguna oscuridad es más fuerte que la luz de la resurrección. Gracias por quedarte hasta el final. Que la historia de María Magdalena fortalezca tu fe, y te recuerde que Dios aún puede llamarte por tu nombre. Tu historia tampoco ha terminado.